Que todos seamos favorecidos en este día en el nombre todopoderoso de Cristo, en el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo. Leo la palabra en el Salmo 86, 17 y luego Isaías 38, 7. Y dice la palabra: haz conmigo señal para bien, y véanla los que me aborrecen, y sean avergonzados, porque tú, Jehová, me ayudaste y me consolaste. Y luego dice: y esta es la señal que te daré para confirmar lo que te he prometido. Mis amados, hoy hablo de lo que es la señal. ¿Qué es señal? Maravilla, marca, sello, milagros, prodigio, proeza, testimonio, elegidos, constituido, asignado, distinción. La palabra nos enseña en Juan 15, 16, de la siguiente manera: el Señor habló a sus discípulos, le dio ese referente de gloria cuando les dijo: ustedes no me eligieron a mí, sino que yo os elegí a ustedes y los he asignado para que ustedes ciertamente vayan y lleven fruto y que su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él los conceda. Mis amados, todos sabemos que nuestro Señor Jesucristo fue elegido por el Padre para hacer la obra redentora, pero el Señor a su vez también nos eligió a nosotros para que nosotros lleváramos la gloriosa palabra, el evangelio del reino, a familia, naciones y gobierno de la tierra. La señal es uno que ha sido elegido, avalado por Dios para testimonio evidencial sobre y en las naciones. Señal, aquel que ha sido elegido por el Señor, asignado para llevar a feliz término la labor encomendada. La misma señal en tu vida te abrirá los caminos de Dios, las puertas del Señor, las dimensiones del Espíritu Santo, la señal que nada ni nadie podrá contradecir ni detener, porque te ha sido dada por Dios y proviene de Dios, según 2 Corintios 5:18. Mis amados, Dios habló a través de toda la historia, a través de señales. Le dio señales a Abraham en cuanto le enseñó las estrellas de los cielos, y le dio también señal a través de las arenas que estaban a la orilla del mar. Señal fue lo que los ángeles se le aparecieron a los pastores aquella noche en Lucas 2:12, cuando dice: hallaréis al niño acostado en un pesebre envuelto en pañales. ¿Por qué envuelto en pañales? En aquella noche muchos niños varones nacieron en pesebre, pues no había lugares en los mesones. Muchos nacieron, pero la señal era envuelto en pañales. ¿Por qué? Porque los pañales que tenía el niño Jesús fueron los que le dio Zacarías a María y a José, que pertenecían a Juan el Bautista por ser descendiente levita, y le dieron esos pañales. Por eso el énfasis de los ángeles fue: vas a hallar al niño acostado en un pesebre, pero estará envuelto en pañales. Es la señal más primordial. Mis amados, la palabra está muy enriquecida en todo lo que es señales, y nos dice Juan 2:11 que el Señor en aquel entonces, uno de sus primeros milagros en las bodas de Canaán fue cuando convirtió el agua en vino, y dice: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Es decir, fue la primera señal, y los discípulos que andaban con él no eran muy creyentes. Él, por esas señales, sus discípulos creyeron a él. Y dice el versículo 23: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Mis amados, tenemos que entender
Se nos tiene que revelar que las señales que nos siguen a nosotros, los que predicamos la palabra de Dios, los que creemos en el evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo, va a ser algo tan tangible para la humanidad, porque es ahí donde verán los milagros, las señales, los prodigios y la maravilla. Mis amados, tenemos en la palabra en Juan 3:2, Nicodemo, cuando se le acerca al Señor, él era maestro en las sinagogas de Israel. Este vino a Jesús de noche, le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y esto nos tiene que dar a nosotros un indicativo de que Dios está con nosotros, y esas serán las señales que nos van a seguir, que nos van a caracterizar. La señal te caracteriza, te distingue, te cambia, te transforma, te eleva. La señal viene acompañada del manto, la autoridad, la potestad, el dominio, la unción y el señorío que el Señor te ha otorgado, te ha concedido por el Padre en Jesucristo a través del Espíritu Santo. Es la señal que debes de respetarla, cuidarla, mantenerla, valorarla, usarla, santificarla, valorar lo que Dios te ha dado. ¿Y cómo lo vas a hacer? Con tu manera de vivir, con tu ejemplo hacia las naciones, testificando para los demás, como dice la palabra del Señor. El Señor habló mucho de lo que era señal y de lo que había sido asignado. Juan capítulo 6, versículo 27, el Señor dice: no trabajen por el alimento que perece, sino por el alimento que para vida eterna permanece, la cual les dará el Hijo del Hombre, es decir, Él. Pues a Cristo señaló Dios el Padre para darle la palabra. Y en este tiempo Dios ha señalado a sus hijos, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, intercesores, adoradores, todo aquel liderazgo que el Señor ha levantado para edificar el cuerpo de Cristo, y le ha dado señal para que estas cosas que nosotros tenemos que hacer, la gente vea que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, nadie va a estar en contra de nosotros, porque la misma señal será el precedente para que las personas crean que el Señor nos ha elegido y nos ha mandado a hacer la gran obra que nos toca hacer. Mis amados, quiero leerle acá en Primera de Corintios, capítulo 14, del versículo 20 al 25, dice: hermano, no seáis niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lengua, y entra un indocto o incrédulo, no dirán que ustedes están locos. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todo es convencido, por todo es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre nosotros. ¿Qué sucede allí? Ahí sucede nada más y nada menos que se manifiesta los dones del Espíritu Santo, la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia, a través del hablar en lengua, y se le descubre a esta persona lo que hay en su corazón. Una vez que Dios le revela las cosas que están en su corazón y su vida, él, aunque entró incrédulo a la reunión, aunque entró indocto, se postrará en sus rodillas
y adorará al Señor y se convertirá por medio de lo que Dios reveló a través de su palabra, a través de los dones del Espíritu Santo. Marcos capítulo 16, versículos 17 y 20, el Señor nos dio esto también, dice, y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpiente, si vieren cosa mortífera no les hará daño, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Estas son señales que seguirían aquellos que creen en el Señor. Señales, mis amados, señales. Y el versículo 20 dice, y el Señor confirmaba la palabra con las señales que le seguían. ¿Por qué? Porque todos salieron a predicar la palabra y el Señor, su precedente era, yo confirmaré mi palabra. ¿Con qué? Con las señales que le seguirán. En Juan 17 el Señor ora y dice que nosotros seamos uno para que el mundo crea, señal de unidad, porque es en la unidad que el Señor hace para que nosotros estemos así en armonía perfecta, en unidad, porque es allí donde el Señor envía bendición y vida eterna, mis amados. El mundo afuera pide señales, pide maravilla. Es verdad, el enemigo también hace sus señales y su maravilla, pero siempre va a haber un precedente. ¿Cuál es el precedente? Si el milagro, la señal, las maravillas que acontecen, los prodigios, no lleva el sello del nombre de Cristo, ni tampoco lleva la gloria y la honra para el Señor, no es de Dios. Pero si esas señales, maravilla, prodigio, milagro, todo viene en el nombre de Cristo a través del Espíritu Santo y trae la gloria a Dios, allí se manifestará de que verdaderamente somos hijos del Señor, somos siervos del Señor. 1 Corintios capítulo 1 versículo 22 dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. A Cristo todo el tiempo le estaban pidiendo señal y él siempre confrontaba a aquellos, porque los fariseos y saduceos lo que hacían eran y lo que querían era entrar en controversia con el Señor, provocarle, pero el Señor siempre les hablaba con la sabiduría que lo caracterizaba y lo caracteriza. Ninguna señal le será dada sino la del profeta Jonás. Por más que más le habló de la muerte, de la resurrección al tercer día, y no lo entendieron. ¿Por qué no lo entendieron? Porque si no aceptaban aquel que fue señalado por el Padre para traer las señales, prodigio y maravilla, él no iba a hacer más allá de las señales que ellos estaban pidiendo. Señal le pidieron al Señor, bájate de la cruz y creeremos en ti. Señales le pedían. Por eso el apóstol Pablo escribe que los judíos pedían señales, señales para todo, porque para todo ellos querían provocar una señal. Hebreos capítulo 2, versículo 4 dice de la siguiente manera, a la vez Dios ratificó su testimonio acerca de ella con señales, prodigios, diversos milagros y dones distribuidos por el Espíritu Santo según su voluntad. Entonces ahí entendemos, mis amados hermanos, que son las señales los que nos van a caracterizar en nuestras cosas, sabiendo de que nosotros somos llamados de Dios y que la señal que nos siguen es el precedente, es el testimonio, es el legado que el Señor nos ha dado para que la gente crea y para que usted acepte que usted es un llamado de Dios, un ungido del Señor. Mis amados, mis amadas en Cristo, que no te dejes y ni le permitas a nadie de que discrimine, menosprecie, ni mucho menos desestime lo que se te ha sido otorgado, conferido por el Señor. La señal es tu título de legalidad ministerial, es tu carta leída por todos los hombres y por todas las naciones de la tierra. La señal es reconocida, amada en el cielo, respetada, valorada, estimada y apreciada en la tierra y temida en los infiernos. Cuida, ama y valora lo que el Señor te ha concedido. 1 Corintios 2:12 dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino que hemos recibido el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y ahí encontramos la divina Trinidad, se quiere decir.
Entonces, mis amados, nadie puede desestimar lo que Dios te ha dado. Valora lo que el Señor te ha dado. Dios te ha dado un llamado, Dios te ha dado un manto de autoridad, Dios te ha dado una unción, te ha dado potestad, te ha dado la revelación de su palabra. Valora eso, anímate, levántate. Quizás a lo mejor fuiste menospreciado por muchas personas y no creyeron en lo que Dios te ha dado. Te voy a dar una noticia, a todos nos pasó lo mismo, a Cristo le pasó lo mismo, pero te tengo otra noticia. El primero que tiene que creer, la primera que tiene que creer que Dios le ha dado un manto de sanidad, un manto de salud, un manto de autoridad, que te ha dado la señal y el prodigio, que Dios te ha ratificado para que maravillas, proezas, milagros y todas estas cosas te sigan, es por causa del manto que el Señor te ha dado. Él te va a dar distinción. Te recomiendo que cada vez que Dios te use en milagros, en sanidades, en prodigios y maravillas, seas más humilde, más sencillo, que la grandeza de Cristo se sobreponga sobre ti, que no haya ningún precedente en ti de tomar la gloria, porque nada podemos hacer sin el Señor. Allí lo dice la palabra, Dios es el que testifica, refrenda, y cuando dice que refrenda con las señales, prodigios y maravillas, algo de jurisprudencia divina. Cuando Dios nos califica en ese nivel, es porque los ojos del Señor están sobre nosotros. Señal también es aquello que significa a quien Dios ha puesto sus ojos y no los quita hasta que esta persona no culmine la labor que se le ha encomendado. Nosotros todos tenemos que llevar a feliz término esa labor que el Señor nos dio, ese manto, esa autoridad, mis amados. Es verdad, tenemos que estar en una congregación, depender de una congregación, estar inserto en el cuerpo de Cristo, tener una autoridad encima de nosotros, en el sentido que apóstoles y profetas, tiene que haber alguien en la cual nosotros podamos estar sujetos, para que entonces las tinieblas se sujeten a nosotros. Nosotros tenemos que estar sujetos a Cristo, al Padre, al Espíritu Santo. Entonces las tinieblas van a obedecer. Por eso 2 Corintios 10 del 3 al 6 nos dice que aunque nosotros andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestras milicias son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, derribando argumentos y altivez que se levantan y quieren coaccionar la autoridad y el manto y el llamado que Dios te ha dado. Pero también dice que traemos toda mente, todo espíritu a la obediencia a Cristo, cuando nuestra obediencia sea perfecta. Mis amados, nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos que estar en sujeción. Si no estamos sujetos a una autoridad eclesiástica, a una autoridad en la iglesia de Cristo, es poco difícil que las tinieblas se sujeten a usted. La palabra dice aún en el Salmo 86, 17, mire cómo dice en esta versión: dame una muestra de tu amor para con mis enemigos, para que la vean y se avergüence, porque tú, Señor, me has brindado ayuda y consuelo. Mis amados, cuando esto acontece, de que pedimos, Señor, haz señal de bien para conmigo y véanlo los que me aborrecen, siempre va a haber alguien que te va a aborrecer. Es como una vez nos predicó el apóstol: la gente te va a amar. Unos te van a amar, te van a querer, unos te van a querer para mal, pero otros te van a querer para bien. Es decir, igual te van a querer. El asunto es que está en usted, que usted haga las cosas para que la gente lo quiera, lo ame y lo respete, mis amados. Cuando tú valoras, aprecia y estima lo que Dios te ha dado, Dios se encargará de cambiar la apreciación de esas personas que no aceptan lo que Dios te ha dado. Y después van a creer, mis amados. Cristo también fue así, él pasó por eso. Y fíjate, cuando leímos en Juan la señal de convertir el agua en vino, dice: entonces sus discípulos creyeron en él. En otras palabras, los discípulos andaban con él para arriba y para abajo y no habían creído en él.
cuando creyeron en el Señor, cuando Él en la fiesta, en las bodas de Canaán, convirtió el agua en vino. Y luego dice que a través de las señales donde estuvo, muchos creyeron en Él. Amado Dios, en este día yo te doy gracias por todos aquellos que van a escuchar esta palabra. Padre, yo te pido que el Espíritu Santo ilumine, alumbre, resplandezca los ojos de su entendimiento. Danos sabiduría, danos inteligencia, Señor. Danos el discernir las cosas. Ayúdanos a valorar y apreciar lo que tú nos has dado, Señor. Que lo valoremos en verdad, que el manto y la autoridad, la unción, la potestad que tú nos has dado, Señor, podamos llevarla con humildad y sencillez, pero con la grandeza de Cristo. La única manera de ser grande delante de las naciones, que permanezcamos de rodillas ante tus pies, Señor, adorándote y reconociendo tu señorío. Padre, en el nombre todopoderoso de Jesucristo, te lo pido y te doy las gracias. Salud, potencia y victoria a la gloriosa iglesia de nuestro Señor Jesucristo, al reino inserto de nuestro Padre Celestial. Amén y amén.